Humillada y sola en el altar, Clarina luchó por contener las lágrimas mientras su novio se apartaba con disgusto al ver su vestido hecho a mano, provocando las crueles risas de los invitados de la alta sociedad. Sin embargo, aquella burla se cortó de golpe cuando las pesadas puertas de roble de la catedral se hicieron añicos hacia adentro, revelando un convoy de Maybachs negros rodeando la iglesia. Clarina Davis nunca perteneció al mundo de Preston Carmichael, y su familia se encargó de recordárselo todos los días. A sus 27 años, Clarina era una dedicada enfermera de trauma en urgencias del Boston Medical Center. Estaba acostumbrada a turnos de 12 horas, al olor del antiséptico y a la adrenalina de salvar vidas. Preston, en cambio, era el heredero de Carmichael Shipping and Logistics, una dinastía de sangre azul con propiedades en Newport, Rhode Island, y cuentas bancarias cómodamente instaladas en las Islas Caimán. Para Clarina, Preston había sido encantador al principio. Un romance arrollador que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero para Beatrice Carmichael, la madre de Preston, Clarina era una infección. Una cazafortunas, una don nadie que intentaba infiltrarse en la élite de Boston. La boda se celebraría en la iglesia episcopal de Santa Mary, en Newport, una magnífica construcción gótica que había acogido a generaciones de familias adineradas. Afuera, la brisa del océano golpeaba la flota de Bentleys y Rolls-Royce que dejaba a los 400 invitados, directores ejecutivos, senadores y socialités. Dentro de la suite nupcial, Clarina miraba su reflejo mientras el estómago se le retorcía en un nudo doloroso. No llevaba un Vera Wang hecho a medida, ni un exclusivo vestido de Oscar de la Renta. Solo 3 días antes, su impecable vestido de seda de $3,000, ganado con esfuerzo, había quedado arruinado cuando la asistente de Beatrice derramó accidentalmente una bandeja entera de mimosas de mora sobre él. Beatrice había ofrecido una disculpa vacía y helada, diciendo que no había tiempo para comprar otro y que Clarina tendría que arreglárselas. Preston solo se había encogido de hombros y le había dicho a Clarina: «Mi madre está estresada. No hagas un drama de esto». Sin dinero restante y sin tiempo, Clarina recurrió a una medida desesperada. Había arreglado el vestido de novia de su difunta abuela. Era un vestido marfil sencillo y antiguo, hecho de encaje chantilly y forro modesto de algodón. Clarina había pasado 2 noches sin dormir frente a su vieja máquina de coser Singer de los años 80, ajustando el dobladillo y entallando la cintura. Para ella, aquel vestido tenía un inmenso valor sentimental. Para los multimillonarios sentados en los bancos, era una señal evidente de su pobreza. Se ve exactamente como lo que es. Chloe, la hermana menor de Preston, se burló al entrar en la suite mientras se acomodaba su gargantilla de diamantes de $5,000. Una tragedia de tienda de segunda mano. ¿De verdad vas a caminar por nuestro pasillo con eso? Clarina tragó el nudo en la garganta y levantó la barbilla. Era de mi abuela. Significa mucho para mí, Chloe. Chloe resopló y se giró sobre sus tacones de diseñador. Solo no te pares demasiado cerca de los arreglos florales. Pagamos $80,000 por las orquídeas blancas y odiaría que tu poliéster barato arruinara la estética. Cuando las pesadas puertas de madera del santuario finalmente se abrieron y el órgano comenzó a tocar la marcha nupcial de Wagner, Clarina respiró hondo. No tenía padre que la acompañara al altar, así que caminó sola. Apretaba su ramo de rosas blancas sencillas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras avanzaba por la enorme nave abovedada, comenzaron los susurros. No eran sutiles. En el mundo de los ultrarricos, la crueldad era un deporte para espectadores. Clarina podía ver el desprecio extendiéndose por los bancos. Mujeres con tocados de plumas se inclinaban hacia sus esposos, ocultando sus sonrisas burlonas detrás de manos perfectamente arregladas. ¿Eso es algodón? Dios mío, parece un camisón. Escuché que Beatrice se negó a pagarle un vestido.
¿Y puedes culparla? Preston se ve absolutamente mortificado. Los ojos de Clarina se fijaron en Preston, de pie en el altar. Esperaba ver una sonrisa tranquilizadora, una mirada de amor que derritiera el juicio helado de aquella sala. En cambio, vio a un hombre incómodo en su smoking Tom Ford hecho a medida. Tenía la mandíbula apretada, el rostro enrojecido por la vergüenza. No estaba mirando los ojos de Clarina, estaba mirando el encaje deshilachado cerca de su clavícula. Cuando Clarina finalmente llegó al altar, el silencio en la iglesia era ensordecedor. El sacerdote se aclaró la garganta y comenzó la ceremonia, pero la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Queridos hermanos, la voz del sacerdote resonó contra los vitrales. Estamos reunidos hoy para unir a Preston y Clarina. ¡Alto! Una voz interrumpió. La palabra cayó como un latigazo. Clarina jadeó y giró la cabeza. Beatrice Carmichael se puso de pie en el primer banco, rígida, con los ojos llenos de absoluto desprecio. «Madre, por favor». Preston siseó entre dientes, aunque no hizo ningún intento por detenerla. «No voy a sentarme aquí a ver cómo mi hijo comete el mayor error de su vida», anunció Beatrice, con una voz que se proyectó impecablemente por toda la catedral en silencio. Hizo un gesto despectivo hacia Clarina. «Mírala, Preston. Mira lo que se puso para el evento social más importante de la década». Ni siquiera lo intentó. Está convirtiendo nuestro apellido en una burla. Se ve barata. Es barata. Una risa baja, cruel y burlona se extendió entre la multitud. Algunos invitados incluso sacaron sus iPhones para grabar la humillación. El corazón de Clarina se hizo pedazos dentro de su pecho. Las lágrimas, calientes y rápidas, le ardieron en los ojos. Se volvió hacia Preston, con la voz reducida a un susurro desesperado. «Preston, di algo. Defiéndeme». Preston miró a su madre. Luego miró el mar de multimillonarios que lo juzgaban. Y finalmente miró a Clarina. Sus ojos estaban fríos, completamente vacíos del hombre que ella creyó amar. «Ella tiene razón, Clarina», murmuró Preston, retrocediendo del altar y alejándose físicamente de ella. «No puedo hacer esto. Tengo inversionistas aquí. La junta directiva está mirando. Te dije que te vieras presentable y apareces vestida como una campesina. No puedo unir el legado de mi familia a esto». Clarina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Preston, es el vestido de mi abuela. Tu madre arruinó el mío». «Basta», Preston gritó, y su voz retumbó en el micrófono. «La boda queda cancelada. Lo siento mucho ante mi familia y nuestros invitados por esta vergüenza». Las risas se hicieron más fuertes. Una dama de honor, una de las amigas ricas de Chloe, chocó a propósito contra Clarina, haciendo que soltara el ramo. «Ups», soltó la joven entre risitas. «Hora de sacar la basura». Clarina se quedó inmóvil, completamente abandonada en el altar. El hombre que amaba acababa de desecharla como basura por un pedazo de tela. La multitud de élite se burlaba, señalaba y susurraba, ahogándola en una ola de humillación. Cerró los ojos, deseando que el suelo de mármol se abriera y se la tragara. Y entonces, las pesadas puertas reforzadas de roble al fondo de la catedral explotaron hacia adentro con un estruendo violento y ensordecedor. La risa cruel murió al instante. Afuera de la catedral, el rugido ensordecedor de motores de alto rendimiento ahogó el órgano de la iglesia. 4 Mercedes G63 AMG negros mate y 2 Maybachs blindados habían subido violentamente a la acera, bloqueando la entrada de la iglesia. La pura agresividad de los vehículos envió una onda de pánico entre la multitud de élite. Antes de que alguien pudiera gritar, una docena de hombres entró en la catedral. No parecían intrusos de una boda. Eran enormes, silenciosos y letales. Vestían impecables trajes Brioni a medida. Sus ojos estaban ocultos detrás de gafas oscuras, y los bultos evidentes de armas enfundadas marcaban sus chaquetas.
Con una eficiencia aterradora, se desplegaron, cerraron las puertas laterales y bloquearon la salida principal. ¿Qué significa esto? Richard Carmichael, el padre de Preston, ladró mientras se ponía de pie. «Voy a llamar al jefe de policía. ¿Saben quién soy?» Uno de los hombres de negro simplemente miró a Richard, una mirada muerta y vacía, que hizo que el multimillonario se tragara sus palabras y se sentara lentamente. Entonces, el aire en la sala pareció bajar 10 grados. Unos pasos, lentos y deliberados, resonaron sobre el mármol. Gabriel Costa apareció bajo la luz de los vitrales. Era un mito del que se hablaba en susurros aterrados en las salas de juntas de Boston y Nueva York. Gabriel Costa no solo era rico, era el depredador supremo de la costa este. Controlaba los puertos, los sindicatos y las organizaciones clandestinas. Era un hombre capaz de derribar imperios con una llamada telefónica y hacer desaparecer enemigos con un susurro. Medía 1,90 m, con rasgos afilados, ojos oscuros y penetrantes, y una fina cicatriz plateada que le cruzaba la ceja izquierda. Gabriel irradiaba un aura de poder puro e implacable. Vestía un traje de 3 piezas color carbón hecho a medida que costaba más de lo que la mayoría ganaba en una década. Un Patek Philippe Nautilus brillaba en su muñeca. Richard Carmichael se puso completamente pálido. Agarró el brazo de su esposa con la voz temblorosa. «Beatriz, cállate. No digas una palabra. Es Costa». Preston, antes tan arrogante y preocupado por su imagen, ahora parecía un niño aterrorizado. Retrocedió desde el altar y casi tropezó con el sacerdote. Gabriel ignoró a los multimillonarios. Ignoró al novio tembloroso. Ignoró a los guardias armados que aseguraban el perímetro. Sus ojos oscuros estaban fijos por completo en una sola persona. Clarina. Clarina lo miró, con la respiración atrapada. Lo conocía. Exactamente 14 meses antes, durante un apagón caótico en la sala de urgencias del Boston Met, un hombre había sido llevado por la zona de carga, desangrándose por una arteria femoral seccionada como resultado de una violenta emboscada entre sindicatos criminales. El sistema del hospital estaba caído. Los otros médicos habían entrado en pánico, pero Clarina no. Había sujetado la arteria con sus propias manos, trabajando en la oscuridad con una linterna entre los dientes, cubierta de su sangre. No hizo preguntas. No lo juzgó. Solo luchó con todas sus fuerzas para mantener su corazón latiendo. Antes de que sus hombres lo sacaran discretamente del hospital antes del amanecer, Gabriel le había agarrado la muñeca ensangrentada. «Te debo una vida, pajarita», había susurrado con una voz áspera por el dolor. Y Gabriel Costa nunca deja una deuda sin pagar. No lo había vuelto a ver desde entonces, hasta ahora. Gabriel caminó lentamente por el pasillo. El mar de aristócratas aterrados se abrió ante él como el mar rojo. Cuando llegó al altar, se detuvo frente a Clarina. El monstruo intimidante y despiadado del inframundo la miró con una suavidad que desafiaba toda lógica. Existió su enorme mano callosa y atrapó con delicadeza una lágrima que caía por su mejilla. «No tienen idea de lo que están ridiculizando, Clarina», dijo Gabriel, con una voz profunda y resonante que se extendió por la iglesia en completo silencio. Se quitó la chaqueta de su traje a medida. Con inmenso cuidado, la colocó sobre los hombros temblorosos de Clarina, cubriendo su vestido de encaje hecho a mano y protegiéndola de las miradas depredadoras de la sala. La chaqueta olía a colonia costosa y a tierra mojada después de la lluvia, y de inmediato la hizo sentirse segura. Gabriel giró lentamente la cabeza hacia Preston. La suavidad desapareció, reemplazada por una malicia fría y calculadora que hizo que Preston soltara un gemido audible. «Tú», dijo Gabriel, y la palabra goteaba veneno. «Tenías a una reina frente a ti, y la desechaste porque una sala llena de bufones se rió». Yo... Preston balbuceó, con las rodillas temblándole físicamente.
Señor Costa, por favor, esto es un asunto familiar, privado. Nada relacionado con Clarina vuelve a ser privado para mí, interrumpió Gabriel, acercándose a Preston. La diferencia de altura era abrumadora. Gabriel se alzaba sobre el heredero. Tu familia le debe a mi sindicato 40 millones de dólares por sus negocios fallidos de transporte del último trimestre, Preston. Tu padre me ha estado rogando una prórroga. Iba a concedérsela. Gabriel inclinó la cabeza, con una sonrisa oscura dibujándose en los labios. Ya no. Me quedaré con los barcos. Me quedaré con las propiedades de Newport. Me quedaré con todo. Beatriz Carmichael soltó un fuerte jadeo y se llevó la mano al pecho. Richard enterró el rostro entre las manos. En 30 segundos, Gabriel Costa había arruinado la dinastía Carmichael. Gabriel le dio la espalda al novio destruido y volvió a mirar a Clarina. Toda la iglesia observó paralizada e incrédula cómo el hombre más peligroso de América se arrodillaba con gracia sobre el suelo de mármol. Los jadeos se sonaron por la catedral. Gabriel metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una elegante caja de terciopelo negro. La abrió, y la luz del sol al tocar el objeto en su interior casi cegó a la primera fila. No era solo un anillo. Era un arma de pura dominación financiera. Sobre el cojín de terciopelo descansaba un impecable diamante rosa intenso de 12 quilates, flanqueado por 2 diamantes blancos de corte lanza. Era una pieza legendaria, elaborada a medida por Graf, ampliamente conocida en el comercio de diamantes por valer más de 10 millones de dólares. Era un anillo destinado a la realeza, no a una enfermera de trauma. Salvaste mi vida en la oscuridad, Clarina, dijo Gabriel suavemente, mirando sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No pediste nada a cambio. Durante más de un año te he observado desde las sombras, asegurándome de que estuvieras a salvo. Pero ver esto... Señaló el altar, apretando la mandíbula. Ya no voy a quedarme en las sombras. Tomó su mano izquierda y acarició sus nudillos con el pulgar. Permíteme ser el escudo que mereces. Cásate conmigo, Clarina. Déjame darte mi imperio, mi protección y mi vida. Di que sí, y te prometo que nadie en esta ciudad volverá a atreverse a reírse de ti. Clarina se quedó inmóvil. El peso del diamante de 10 millones de dólares brillaba frente a ella. Los ojos de la élite aterrada observaban cada uno de sus movimientos, mientras comprendía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio en la catedral de Santa Mary era tan profundo que el suave tic-tac del Patek Philippe de Gabriel podía escucharse entre quienes estaban más cerca del altar. Clarina miró el enorme diamante rosa de 12 quilates que brillaba dentro de la caja de terciopelo negro. Su mente corría, luchando por procesar aquel giro surrealista de los acontecimientos. Menos de 10 minutos atrás, ella era el remate de una broma cruel, abandonada por un hombre que valoraba más una membresía de club campestre que su corazón. Ahora, el hombre más temido de la costa este estaba arrodillado a sus pies, ofreciéndole el mundo. Clarina, balbuceó Preston, dando un paso al frente con la voz quebrándose entre el terror y una desesperada codicia repentina. Acababa de comprender la gravedad de la destrucción financiera de su familia. Clarina, no hagas esto. Él es un criminal. El FBI lleva años intentando construir un caso rico contra él. No puedes estar considerando esto en serio. Solo tuvimos un malentendido. Podemos arreglarlo. Gabriel ni siquiera giró la cabeza. Levantó sutilmente 2 dedos. De inmediato, una montaña de hombre con traje Brioni salió de las sombras, agarró a Preston por el cuello de su smoking Tom Ford y lo empujó hacia atrás. Preston chocó contra una columna de mármol, jadeando por aire mientras el enorme antebrazo del guardaespaldas le presionaba la garganta. «Cierra la boca, Carmichael», gruñó el guardaespaldas.
con la mano apoyada de forma amenazante sobre la empuñadura de su arma oculta. Beatrice Carmichael dejó escapar un chillido ahogado y se aferró al brazo de su esposo. Los invitados de la alta sociedad en los bancos, senadores, administradores de fondos de cobertura y magnates inmobiliarios se encogieron en sus asientos. Eran personas acostumbradas a ejercer poder mediante abogados y salas de juntas. No tenían absolutamente ninguna defensa contra la fuerza pura y sin filtros del inframundo. Clarina miró a Preston, inmovilizado contra el mármol, patético y pequeño. Luego miró a Gabriel. Sus ojos oscuros estaban fijos solo en ella, pacientes y sorprendentemente tiernos, en un violento contraste con el caos que su presencia había desatado. ¿Por qué?, susurró Clarina, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué tomarte tantas molestias por mí? Porque en un mundo lleno de personas que solo miran lo que pueden sacar de los demás, tú fuiste la única que me miró y vio una vida que valía la pena salvar, respondió Gabriel suavemente, con su tono áspero destinado solo a ella. Tengo riqueza, tengo poder, tengo un ejército, pero no tengo paz, Clarina. Cuando me tocaste en esa sala de urgencias, cuando luchaste contra la muerte por un hombre al que ni siquiera conocías, me diste paz. Tú vales más que todos los barcos de los Carmichael. Una lágrima resbaló por la mejilla de Clarina, lavando los últimos restos de su dolor. La humillación que había sentido hacía unos momentos se evaporó, reemplazada por una profunda y aterradora sensación de poder. Ya no le importaban los susurros de la élite. Ya no le importaban los rumores ni el juicio. Miró al hombre que acababa de desmantelar a sus verdugos sin pensarlo dos veces. Sí, dijo Clarina, y su voz se volvió firme. Resonó claramente bajo las bóvedas de la nave. Sí, Gabriel. Una sonrisa genuina e impresionante iluminó el rostro estoico de Gabriel. Tomó su mano izquierda y deslizó con delicadeza el diamante rosa Graf de $10 millones en su dedo anular. Era pesado, frío, y encajaba a la perfección. El brillo deslumbrante de la piedra atrapó la luz de los vitrales y lanzó reflejos prismáticos por toda la iglesia. Gabriel se puso de pie, su imponente figura empequeñeciendo a todos a su alrededor. Rodeó la cintura de Clarina con el brazo de manera protectora y la atrajo contra su costado. Luego volvió su atención hacia la multitud aterrada, y la calidez en sus ojos desapareció por completo. «Arthur», llamó Gabriel. Un teniente elegantemente vestido avanzó con una tableta en la mano. «Sí, jefe». «Ejecuta la toma hostil de Carmichael Shipping», ordenó Gabriel, con una voz que resonó como un trueno. «Llama a Harrison en la Comisión de Bolsa y Valores. Envía de forma anónima los archivos cifrados que te vi anoche, los que detallan la evasión fiscal de Richard Carmichael en las Islas Caimán y los informes trimestrales falsificados. Luego llama al First National Bank of Boston. Exige el pago inmediato de todos sus préstamos con margen. Hoy». Richard Carmichael soltó un jadeo ahogado y se llevó la mano al pecho. «Gabriel, señor Costa, por favor. Destruirá 5 generaciones de riqueza en una tarde. Nos dejará en la calle». La expresión de Gabriel permaneció tallada en granito. «Ustedes pusieron a mi futura esposa en exhibición para que la ridiculizaran. Se rieron de la memoria de su abuela. Agradece que solo voy a quedarme con tu dinero, Richard». Beatrice, con el rostro completamente sin color, finalmente se quebró. La arrogancia que había definido su existencia se hizo pedazos. Avanzó torpemente y prácticamente cayó de rodillas a los pies de Clarina, sin importarle arrastrar su vestido Chanel de $15.000 por el mármol. «Clarina, Clarina, por favor», suplicó Beatrice, sollozando histéricamente. «Eres una buena chica. Eres enfermera. Tú sanas a la gente. Dile que se detenga. Por favor, te lo ruego. Perdónanos. El vestido es hermoso. De verdad lo es. Lo siento».
Clarina miró hacia abajo a la mujer que la había atormentado durante más de un año. Sintió un breve destello de lástima, pero luego recordó el sabotaje intencional de su vestido, las burlas y el frío abandono en el altar. «Tiene razón, Beatriz. Yo sano a la gente», dijo Clarina en voz baja, pero su voz sonó con una autoridad nueva. «Pero algunas infecciones simplemente necesitan ser extirpadas». Gabriel sonrió con evidente orgullo. Besó el costado de la cabeza de Clarina. «Vamos a casa, pajarita». Rodeados por una falange de hombres armados, Gabriel condujo a Clarina por el pasillo. Los mismos aristócratas que se habían reído de ella apenas unos minutos antes, ahora bajaban la mirada, aterrados incluso de hacer contacto visual con la nueva reina del sindicato de la costa este. Salieron por las pesadas puertas de roble hacia el brillante sol de Rhode Island. Gabriel abrió él mismo la pesada puerta blindada del Maybach principal. Clarina subió al interior de cuero lujoso, mientras el denso aroma de dinero nuevo y poder la envolvía. El convoy rugió al cobrar vida y se alejó a toda velocidad de la catedral. Clarina miró por la ventana polarizada y vio cómo la dinastía Carmichael se derrumbaba física y metafóricamente en el espejo retrovisor. 6 meses después. El horizonte del distrito portuario de Boston brillaba contra el cielo del atardecer. Dentro de la oficina del penthouse de la recién establecida Fundación Médica Davis, Clarina estaba de pie junto a los ventanales de piso a techo, revisando un montón de planos arquitectónicos. Su vida se había transformado por completo. Y, sin embargo, la esencia de quien era permanecía intacta. No había abandonado su vocación médica. En cambio, con el respaldo ilimitado de los negocios legítimos de Gabriel, había fundado una clínica de trauma de última generación dedicada a atender a pacientes sin seguro y de bajos ingresos. Llevaba un elegante traje pantalón azul marino hecho a medida, y en su mano izquierda el diamante rosa de $10 millones capturaba las luces de la ciudad. Un suave golpe en la puerta de caoba interrumpió sus pensamientos. Gabriel entró, quitándose la chaqueta del traje y arremangándose las mangas, revelando la tinta intrincada que cubría sus antebrazos. El despiadado rey del crimen de Boston siempre se suavizaba en cuanto cruzaba el umbral hacia su presencia. «¿Trabajas hasta tarde, doctora Davis?», bromeó Gabriel, rodeándola con sus brazos desde atrás y besándole el cuello. «Solo estoy terminando los detalles del ala pediátrica», sonrió Clarina, recostándose contra su pecho firme. «¿Arthur resolvió el problema de la cadena de suministros?» «Resuelto», dijo Gabriel, aunque una diversión oscura bailaba en sus ojos. «Hablando de cadenas de suministro, tengo un regalo de bodas tardío para ti. Un poco de información que mis hombres descubrieron mientras auditaban los restos de Carmichael Shipping». Clarina se giró y levantó una ceja. «Creí que ya habíamos terminado con ellos». «Leí en el Boston Globe que Richard enfrenta una acusación federal y que tuvieron que subastar la propiedad de Newport». «Ya terminamos con ellos», aceptó Gabriel, deslizando un dedo por su mejilla. «Pero necesitaba que supieras toda la verdad sobre por qué estabas en ese altar desde el principio». Gabriel caminó hasta su escritorio y arrojó una carpeta manila sobre la superficie de vidrio. «Preston nunca tuvo intención de casarse contigo, Clarina. Los Carmichael llevan 2 años en bancarrota. Estaban perdiendo dinero sin parar. La única forma en que Preston podía salvar a su familia era casándose con Victoria Kensington, la heredera de la fortuna bancaria Kensington. Pero Victoria no aceptaría hasta que Preston terminara contigo». Clarina miró la carpeta mientras las últimas piezas del rompecabezas encajaban. El vestido arruinado, la hostilidad en el altar. No había sido un accidente. «No», dijo Gabriel con frialdad. «Beatriz organizó el derrame de las bebidas sobre tu vestido. Preston organizó la humillación pública.
Querían que te vieras tan patética, tan barata, que dejarte en el altar pareciera justificado ante sus pares de la alta sociedad. Querían que la narrativa fuera que tú eras un fraude, para despejarle el camino a Preston y que pudiera pasar a Victoria sin problemas. Un escalofrío recorrió la espalda de Clarina. La crueldad era impactante. No era solo esnobismo, era un asesinato psicológico calculado. Pero tú arruinaste su plan, comprendió Clarina, mientras una sonrisa lenta se extendía por su rostro. Al destruir su compañía antes de que Preston pudiera casarse con Victoria, los Kensington se retiraron. Nadie quiere fusionarse con una familia en bancarrota y bajo acusación federal. Exactamente, sonrió Gabriel, con una expresión peligrosa y feroz. Preston actualmente dirige un almacén logístico de nivel medio en Nueva Jersey. Su madre vive en un apartamento de 2 habitaciones en Queens. Recibieron exactamente lo que merecían. Clarina miró al hombre frente a ella. El mundo lo llamaba monstruo, criminal, jefe de la mafia. Pero para ella, era el protector más feroz que jamás podría haber pedido. No solo la salvó de la humillación, había desmantelado el sistema corrupto que intentó aplastarla. Gracias, susurró Clarina, entrando en sus brazos. Te lo dije, pajarita, no dejo deuda sin pagar, murmuró Gabriel, apoyando la frente contra la de ella. Ahora tenemos un avión que tomar. Nuestra verdadera boda empieza en 48 horas. 2 días después, en las costas privadas y fuertemente custodiadas del lago Como, en Italia, Clarina finalmente tuvo la boda que merecía. No había socialités riéndose. No había aristócratas burlones. La lista de invitados estaba compuesta únicamente por el círculo más confiable de Gabriel. Hombres y mujeres leales que respetaban a Clarina no por su cuenta bancaria, sino por el espíritu feroz e inquebrantable que había domado a su jefe. Y mientras el sol se ponía sobre las aguas impecables de Italia, cubriendo la villa con un tono dorado, Clarina caminó hacia el altar. No llevó Belaguán ni Óscar de la Renta. Llevó el vestido antiguo de algodón y encaje chantilly de su abuela. Sin embargo, Gabriel había hecho traer en secreto a maestros sastres de Milán para restaurarlo. No cambiaron el diseño, pero reforzaron el delicado encaje y cosieron a mano cientos de diminutos diamantes impecables en el corpiño, haciendo que la humilde tela brillara como el cielo nocturno. Mientras Gabriel la esperaba en el altar, devastadoramente guapo con un clásico smoking negro, sus ojos se llenaron de absoluta reverencia. Él no veía un vestido barato. Veía a la mujer que había desafiado la oscuridad para salvarle la vida. La veía de pie frente a él como su igual, su compañera y su reina. Intercambiaron votos bajo un dosel de rosas blancas, lejos de la élite tóxica de Boston. Y cuando Gabriel finalmente atrajo a Clarina para besarla, sellando su unión, un rugido de aplausos genuinos y celebración estalló entre la multitud. Habían intentado enterrar a Clarina Davis bajo la humillación, pero habían olvidado un detalle crucial. Ella era una superviviente, y cuando cayó en la oscuridad, no solo encontró una salida, encontró al rey del inframundo, y juntos construyeron su propio imperio. ¿Tomó Clarina la decisión correcta al dejar a un multimillonario por un rey de la mafia? Si te gustó esta historia de venganza definitiva y lealtad verdadera, no olvides darle me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias dramáticas basadas en hechos reales. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clarina? Déjanos tu opinión en los comentarios.